Pertenezco a la comunidad de Itu de la Nación Charrúa, de aquí de la ciudad de Concordia. Estoy en la comunidad desde sus inicios, es decir, la comunidad fue organizada y pensada junto con Gladys allá cerca del 2003, 2004, si mal no recuerdo, pero ese es el origen de nuestra comunidad. En aquel entonces, rondando prácticamente cercano a los 500 años del llamado descubrimiento de América, nos fuimos nucleando algunas personas que teníamos una mirada distinta, ¿no es cierto? Y que en ese grupo varios decíamos que pertenecíamos a un pueblo originario de la región. Así nace la comunidad, va cambiando nombres, va transmutándose primero no nos llamábamos Itu, nos llamábamos Salto Grande y anteriormente teníamos otro nombre, y hasta que definimos el nombre actual. Son muchos años, es decir, son muchos años de estar caminando esta lucha y este camino de identidad, de volver a nuestras raíces. Bueno, tenemos mucho camino recorrido, pero también a la vez este camino recorrido tiene que ver con el camino introspectivo, es decir, hacia el interior de uno, que es lo que nos hace a nosotros ser perteneciente a una comunidad que se llama Charrúa y que en la historia oficial y en los desgajos de la historia oficial no existimos. No hubo ningún sobreviviente a la matanza que hubo en Salsipuedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reconocernos como indígenas y cómo reconocernos como charrúa? Este fue un camino que tuvimos que ir andando y aprendiendo de a poco. Esa sería mi presentación oficial, entonces, como Sergio Páez, perteneciente a la comunidad de Itu. Bueno, muchas gracias, Sergio. Esto para la reflexión, así que ya con lo que arrancaste tenemos para reflexionar un montón, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Del descubrimiento, qué es esto de invasión, qué tiene que ver esto con esta cosa que parece que empezó en 1492 y que nunca ha parado, ¿no? ¿Tenés esa sensación, Sergio? Bien, Fabricio, me parece un punto importante de comienzo, ¿no es cierto? Primero, pensar, ¿no es cierto?, que el 12 de octubre no es el inicio de la historia y no es el inicio de la civilización en América. América tiene 40.000 años de historia, es decir, comienza con el primer hombre que ingresa al continente allá por el estrecho de Bering y a lo largo de miles de años va desarrollando distintas estrategias de vida. Y en ese desarrollo de estrategia de vida va creando diferentes culturas, diversas culturas. No hay dos culturas iguales en América Latina y hay un sinnúmero de culturas en el norte de Norteamérica, en Centroamérica, en América del Sur. Por supuesto que hay sociedades completamente nómades, si podemos catalogar de esa manera, y sedentarias, pero ninguno de eso hace que una sea superior o inferior a otras. En América no existían esa categoría de inferior y superior. Cada uno desarrollaba su vida como podía, como la decisión del grupo la tomaba. El 12 de octubre, para los pueblos americanos, es una intromisión, es decir, vamos a hacer un corte en la historia, estoy siguiendo acá la línea de Juan José Rossi, ¿no es cierto? Juan José Rossi dice que el 12 de octubre la historia en América se torció, ¿no? Es decir, se torció porque se mete otro continente doblando la historia o el proceso cultural que se viene desarrollando en América. Es aquí que nos podemos plantear, se tiene que festejar el 12 de octubre, ¿no? Es decir, ¿qué es festejar el 12 de octubre? Si hay algo para festejar. Y bueno, más o menos en esto vemos que desde la llegada de los europeos a este continente no ha sido beneficioso, por lo menos para las comunidades originarias, ¿no? Es decir, seguimos estando en la misma situación que hace 500 años, de maltrato, de marginalidad, de atropellos a nuestras identidades, a nuestras riquezas, a nuestros lugares sagrados, a nuestra forma de pensar y de
de pensar el mundo, sí, esa sería, ¿no? Es decir, la atropella hasta nuestra forma de pensar el mundo, y considerando que todo lo que viene de Europa es mejor. No, no quiero tener una postura discriminatoria porque no es el caso de América, de la Vía Yala, vamos a llamarla de esta manera. La Vía Yala siempre estuvo abierta a las distintas migraciones que vienen del mundo. Lo va a estar así porque es su esencia, la esencia de América, abrirse a todas las olas migratorias, pero en ese abrirse es venir a respetar la identidad de cada uno, es decir, jamás atropellar la identidad colectiva o la identidad individual de las personas. Entonces, continuando, es decir, que festejamos el 12 de octubre, ¿no? Es decir, primero celebrar, sí, el cambio en cuanto a la denominación del Día de la Raza al Día de la Diversidad. Eso es un avance, ¿no? Pero alcanza con tener un día para festejar la diversidad, alcanza para plantearnos nosotros diariamente, decir que el respeto a la diversidad pasa por nuestro accionar de todos los días. No sé, es decir, no sé si se está respetando la diversidad en este momento, ¿no? Es decir, no está muy en claro. Está muy en claro porque la lucha de los distintos grupos culturales, sociales, así lo manifiesta, ¿no? Es decir, que no se están respetando las identidades colectivas. Sí, eso lo venimos sintiendo no solamente desde la parte social, sino que atraviesa a todos los sectores. Liliana, si querés dar tu aporte con respecto a nuestras capacitaciones que estamos haciendo de cómo ver esta descolonización o esta decolonialidad a nuestra cotidianidad, que parece ser que Hola. Todavía la tenemos muy presente, Hola, ¿no? Sergio. Hola, Sergio. Buenas tardes. Sí, eso es lo que estuvimos hablando un poco de cómo también se va reflexionando hoy en día con estas conectividades y con todas estas consecuencias de pandemia, que también nos ha unido y como que nos ha visualizado un poco más el tema, o sea, se visualiza un poco más esto, porque antes, al no estar tan conectado y sabiendo otros, como que se ignoraba. Digamos que hoy en día se ve como una cierta reflexión y se aplica también en lo que es capacitación de todo tipo, esta de colonialidad que se está intentando a través de educación. Vos lo notás a eso. Bueno, nosotros a través de esta pandemia y esta red, digamos, pudimos conectarnos con ustedes y conocer en profundidad las problemáticas que tienen y que hace mucho tiempo, de la raíz de todo, ¿no? Que eso también está bueno visibilizarlo y resaltar, digamos, estos cambios. Primero hay que hacer en estos últimos tiempos, muy alocado, es decir, podemos encontrar, pero muchísimos ejemplos en toda la Vía Yala, en toda América, es decir, desde la muerte de los líderes indígenas en el Amazonas, muerte de líderes indígenas en Colombia, persecución del pueblo mapuche en el sur de Argentina y de Chile. Vemos la desaparición forzada de personas en el norte argentino, indígenas, y maltrato, violaciones de niñas. Constantemente las redes nos están poniendo en contacto la situación de lo que están atravesando los pueblos originarios. No es nada nuevo. Esto está pasando desde hace 500 años, perdón. Lo que sí está hoy en día está más visibilizado por los medios de comunicación. No es únicamente pertenencia, como dijeron ustedes, de los pueblos indígenas. Es de todos aquellos que piensan o tengan una visión o piensen distinto al sistema capitalista. Y dentro del sistema capitalista, a ese modelo económico que no le interesa a la persona, que solamente le interesan los recursos naturales. Y donde haya una voz
que esté respetando y defendiendo los recursos naturales es un obstáculo y por lo tanto hay que desterrarlo. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Sergio, en este sentido, ¿no? de estar viendo, ¿crees que se ve más, se visualizan más, están más expuestos los problemas a una gente que por ahí mira con desinterés a toda esta preocupación? La naturaleza nos pertenece a todos, ¿no? Más allá de los que luchan y los que dejan que las cosas pasen normalmente. A eso... Sí, Fabricio, sí. Cuando vos hiciste la introducción hoy, no sé cómo, me pareció sumamente pertinente tu punto de vista, que vos decías si era una lucha únicamente del pueblo originario. No, yo no creo que sea únicamente del pueblo originario. Hoy en día nosotros tenemos que abrir el abanico a todos y esto tendríamos que tener como criterio. Todo lo que defienda la naturaleza como el valor supremo que tenemos los pueblos son compañeros de la lucha. Es decir, no podemos hacer distinción y discriminación de ningún grupo que esté luchando a favor de la tierra. Eso lo tenemos muy presente los pueblos originarios. Sin nuestros compañeros en las distintas organizaciones sociales que están luchando para tener un mundo mejor, tenemos que sumarnos y lo tenemos que sumar. Por eso yo había dicho hoy también, perdón, que la Via Yala siempre estuvo abierta a las migraciones. Uh-huh. Y es cierto, ¿no? Es decir, nosotros en este caso asumimos dentro de nuestras comunidades a cualquier persona que se quiera sentir charrúa uh-huh. o de cualquier etnia que esté habitando en este bendito tierra americana, nosotros que nos llamamos Via Yala, siempre han sido bienvenidos y siempre van a ser bienvenidos a nuestras comunidades, ¿sí? Como integrantes también de las comunidades, porque nosotros no somos secta, no somos pueblos cerrados, siempre abiertos para la integración con las más diferentes personas. Que es el caso de Concordia. Te voy a contar un poquito la historia de la comunidad de Tú, que va a ver reflejado lo que te estoy diciendo. Yo, como en el caso de Gladys también, y en el caso de otros integrantes, todos no tenemos duda que pertenecemos a un pueblo originario, porque nos atraviesa nuestras venas. Pero no tenemos la certeza. No tenemos la certeza de que si realmente somos charrúa. Tengo fotos, tengo recuerdos de mis abuelos paternos o maternos con rasgos indígenas, pero jamás pudieron expresar o pudieron decir que eran originarios. ¿Por qué no lo hicieron? Porque las conductas de la sociedad le negaban la posibilidad de decir que eran charrúas o eran indígenas. Tenían que acomodarse a los requisitos de la sociedad del momento. Mi abuela, tengo una foto de mi abuela paterna, y la única foto que le pudieron sacar, bien indígena, jamás dijo que era originaria. Jamás. Qué bárbaro. Entonces, a partir de esa imagen y de esos recuerdos, nosotros tenemos que empezar a construir esta identidad, a construir nuestra historia, nuestros antepasados, y así te pueden contar cada uno de los miembros de la comunidad y tú esta situación. Nadie de los que está en la comunidad, a ciencia cierta o 100%, puede decir que pertenecían al pueblo originario. Fue una elección. Nosotros tuvimos que decidir que estábamos habitando el territorio de Concordia, y el territorio de Concordia ha sido tierra charrúa. Cuando decimos tierra charrúa, están incluidas todas las otras parcialidades. Charos, minuanes, guenoas, chaná. ¿Estamos? Porque, como todos saben, los pueblos indígenas en nuestra zona no eran muy numerosos, eran nómades. Entonces, para poder sobrevivir, no podían ser numerosos. Sí. Así que esa es nuestra historia. Pero en nuestras comunidades hay personas que no tienen nada de indígena. Es decir, no, digo de indígena, me refiero
tienen ascendencia charrúa o indígena, han hecho una elección de vida. Sí. Bueno, esto es la comunidad Itú, y esto es el pensar de los pueblos indígenas. Tener dos criterios. La naturaleza, nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y el principio que es un principio de reciprocidad, somos parte, ella nos da y nosotros damos a la naturaleza. Y la otra cuestión es la cuestión de comunidad, es decir, y esta cuestión de comunidad es romper con el individualismo que nos ha hecho tanto mal. Pensar que vivimos no para nosotros, sino que vivimos para el beneficio de todos, ¿no? Y bueno, y estos son algunos criterios que nosotros tenemos para los que quieren participar de nuestra comunidad, ¿no? Y después sí, obviamente, revalorizar la cultura charrúa, rescatar los valores que tienen para aportar al mejoramiento del planeta y de la sociedad. Sí, mira, nosotros... Espero haber contestado. No, por supuesto, sí. Lo que pasa es que por ahí todos estos temas sensibilizan. En el transcurso de todas estas charlas, y siempre Liliana, cuando terminamos las charlas, por ahí hay un silencio, porque en realidad lo que vos estás contando de tu abuela, que nos decía que pertenecía o provenía de un pueblo indígena, Lili también tiene sus ejemplos con su familia, yo tengo las mías, mi abuelo hablaba guaraní perfectamente. Gladys, ¿cuál es tu aporte con respecto a esto, lo que estamos hablando de ese día, ¿no? De que haya pasado a ser un día de reflexión? Más allá de lo que connota, ¿no? Y lo que denota ese día, sin simplemente como... Bueno, en principio coincido en todo, ¿no? Sí, Gladys. No, que decía que en principio coincido en la mayoría y mi charla de la comunidad son cuestiones así a largo plazo que nos hemos dado el tiempo para trabajarlo en las aulas, porque también sabes que somos docentes, ¿no? Y es un espacio interesante y que lo aprovechamos mucho, con mucha profundidad, con mucha seriedad. Y yo creo que si las cosas en este siglo XXI ni siquiera estaríamos acá reflexionando, sino que estaría celebrando, además de esto que traía Sergio, celebrando la verdadera, la auténtica diversidad, que es dar las otredades. Estaríamos celebrando eso y estaríamos también celebrando que estamos vivos, los que podemos mantenernos con nuestra cultura, al menos en un porcentaje bastante importante que venimos recuperando, celebrando eso, ¿no? Y es un poco lo que hacemos generalmente el día 11, a ese rato por eso nos cuesta tanto el 11 salir hacia afuera, o sea, nos tomamos para hacia adentro los intentos junto con nosotros en esta vuelta de poder reflexionar sobre estos temas, de poder compartir los saberes que todavía tenemos, que yo considero que son muchos, porque cuando me pongo a pensar son muchos los saberes que tenemos cada uno, de que hablabas tu lengua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te cuesta a vos decir yo soy guaraní? Claro. Aunque sea, y tenemos el caso de Faustino en la comunidad, que él se reivindica de un pueblo originario y que no está seguro de cuál, pero casi seguro que era charrúa, su bisabuela, su abuela, y también se reivindica de un pueblo, las raíces que tenés más allá de que seas de esta tierra, de la Villa Yala,
y que lo sabés o no, y también reivindicar las que llegaron de Europa cuando tienen que ser reivindicadas. 12 de octubre, para mí cada vez este despertar va a implicar el compromiso con la madre tierra, el compromiso con el cosmos en general, el compromiso con la vida, porque no es solo con la vida humana. Creo que esta pandemia ha llevado a algunos lugares, es justamente esa reflexión, haciendo con la vida, así con mayúscula, que nos atraviesan semejantes situaciones, para no poder convivir de persona a persona, porque hemos generado esto también, ¿no? O sea, y de eso sabemos muy bien los pueblos de estos 500 años. Una de las primeras cosas como herramienta, como arma para destrucción, para genocidio, fueron las pandemias, ¿no? Ustedes lo saben eso. Sí. Entonces esto nosotros, los pueblos originarios, no nos toma por sorpresa. Sabemos de esto, digamos. Pero también hoy sabemos de ellos, sobrepasar y quedarnos con aquellas cosas que son las mejores, son las más lindas, venirme para acá, en otros no. Sí, saber sobre todo a dónde pararse, ¿no? Para que la palabra estar parado signifique seguir estando. No sé si la palabra es lucha, pero sí en este hecho de la revolución que estamos asumiendo que estamos partiendo, porque en realidad no es algo que se va a conseguir un día para otro, como bien lo decís, Gladys, sino que es un proceso que va a llevar mucho tiempo. El tema es vivirlo, como bien lo decís, con responsabilidad, también en alerta, con alegría también, porque el pueblo no todos son palias, como decía vos, hay muchas cosas positivas. Y lo que yo les quería preguntar, si yo llego a levantar la huipala en una marcha, seguramente en el contexto voy a pasar desapercibido. Pero si la levanto solo acá saliendo a caminar por el barrio, seguramente me van a mirar con otros ojos. Primero porque no tengo los rasgos de pueblo originario, si bien mi abuelo era neto, la cara tenía bien los rasgos de indígena, y lo digo con orgullo, ¿no? ¿Ustedes cómo sienten más allá del 12 de octubre, que en realidad es solamente una fecha, pero todo el año, digamos, que no es esta fecha, ¿cómo lo sienten? ¿Sienten discriminación? ¿Sienten esa mirada pesada en la nuca? ¿Sienten que lo miran como diciendo, bueno, son sus derechos y no los nuestros? ¿Cómo lo viven a eso en comunidad también, no solamente con la sociedad? No sé si hablo yo, Sergio, pero... Sí, Gladys, habla y yo me sumo también con mi pensar. Responsable de no tener lo que la gente quiera ver. No sos responsable de un genocidio o en el caso de que tu sincretismo o biológico se dio por amor y porque debió ser así. ¿Cuál es el problema? Que te reconozcas guaraní, hables guaraní, vivas desde la cosmovisión guaraní, si sos rubio y de ojos celestes, es racismo. Claro. ¿No? Dice llanamente, es racismo. O sea, en general el pueblo nació en Charrúa y de muchos otros pueblos. No puedo hablar en general porque no me corresponde, ¿no? Hablar en general por los pueblos biológicos.
no lo es. Es cultural, es cosmovisional. Y a partir de ahí es que viene seguramente esta pregunta tuya. Todos nosotros nos podemos sentir originarios o cualquier otra. No es biológica, porque si no, de hecho, la Argentina es un país de origen. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí podemos... Y la otra, podemos recuperar hasta donde podemos nuestra cultura, hasta donde se nos permite, hasta donde nos es posible, porque no somos responsables de no tenerla en su completud, de la lengua y todo lo que implica. Hasta interna que tiene una cultura, nosotros todavía no hemos logrado, pero sí hemos logrado bastante. Uh-huh. Es decir, la mayoría de la gente, inclusive no existe, y las lenguas no mueren, como dicen los sabios, ¿no? Las lenguas solo se duermen, no se silencian porque no se las habla. Pero en el monte, en el río, en los lugares sagrados, la lengua está viva. Que nosotros no la escuchemos es otra cosa, que no la recibimos es otra cosa. Sí. Y eso también es parte de la cultura. Y después está lo que tiene que ver con lo que impuso este mito, es decir, para poder acceder a los derechos que me corresponden como perteneciente a un pueblo-nación, no ser parte de una comunidad originaria o parte de un pueblo, aunque no sea parte de la comunidad. Entonces, esto a mí me exige esa pertenencia étnica y cultural. Uh-huh. Y esa pertenencia étnica y cultural, ¿quién te la da? Y te la damos que estamos organizados, que te vamos a invitar a que participes de nuestro camino y te vayas apropiando de la cosmovisión y de nuestras luchas. Claro, es así. De nuestras luchas. Porque lamentablemente la palabra no es tan linda, la palabra vamos a cabo, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar exigiendo reivindicación de derechos. Y conoce parte de un pueblo, inevitablemente tiene que sumarse a esa reivindicación, de la exigencia de esa reivindicación. Somos territorios en Entre Ríos, somos pueblos sin territorios en Entre Ríos. Esa es la máxima reivindicación que aspiramos. Pero después están las otras. Y vos preguntabas si nos sentimos discriminados. Sí, claro que nos sentimos discriminados. En muchos lugares, o sea, a veces es personal y a veces digo. A veces la gente nos pregunta cosas muy tontas, pero vos ¿cómo podés comprobar que sos charrúa? El otro día alguien acá mismo, en un lugar donde estoy de forma comunitaria, compartiendo con hermanos charrúa y de otros pueblos, y con personas que no pertenecen al pueblo, y estamos conviviendo, compartiendo. Lo que me hicieron fue eso. ¿Cómo puedes comprobar? Y eso es una pregunta discriminatoria. Acá nadie tiene que comprobar nada. Alcanza con vos, digas que tenés pertenencia a un pueblo y que tus hermanos pertenecientes al pueblo charrúa o a otros pueblos te reconozcan. Primero es el autorreconocimiento y después es el reconocimiento de tus hermanos. Si tus hermanos te reconocen como tal, ya está, no necesitamos la de él. Y por supuesto la invitación a caminar desde esta cosmovisión, que no es tan simple en el mundo donde vivimos. No es tan sencillo. Que ahí radica la diversidad, la auténtica diversidad, es cuando el otro acepta que vos no tienes nada de malo, solo sos diferente. Acepta que existís en el mundo que te toca vivir hoy, así con esto, que por supuesto que sabemos que no fue la mejor, pero esta es la realidad que nos toca vivir hoy y la podemos vivir de esta manera. No sé si por ahí va un poco la pregunta, que hay tanto para charlar, ¿no? Para reflexionar juntos. ¿Cómo puedo hablar después que habla Gladys? ¿No es cierto? Es complicado hablar después de Gladys. Bueno, pero también voy a participar, aunque sea un poquito, así completando un poquito la idea. Sí, cómo no, Sergio. Si me permitís. Sí, como decía Gladys, te lo había dicho también al principio, nosotros nadie puede decir al 100% que somos charrúas o somos indígenas.
hace unos días atrás yo compartí, ¿no? Es decir, una pirámide de ascendencia. En la punta de la pirámide está la persona actual, por el primer escalón son 4 abuelos, en el siguiente escalón son 16 abuelos, en el siguiente multiplica eso 16 por 4, te va a dar que en ese árbol genealógico te va a ir armando, y seguramente que ese colón indígena tiene que estar hace mucho tiempo en América. Nuestro recorrido no es un recorrido biológico, como decía Gladys, no es reconocernos si por nuestra vena corre sangre 100% charrúa, sino es justamente el respetar y valorar la cosmovisión de los pueblos originarios y su relación con la naturaleza. Como decía Gladys también, ¿no es cierto?, si en vos hay un deseo de pertenecer a alguna de las comunidades, de aceptación por parte de la comunidad, sos un hijo adoptado. Sos, más que hijo adoptado, sos miembro de la comunidad. Eso ha pasado a lo largo de miles de años, y eso es lo que no entiende Europa, en la historia yala. Así fue. Se casaban entre charrúas y guaraníes, entre charrúas y chaná, entre charrúa y yaros. Uno de los dos optaba por pertenecer a una comunidad o a la otra, y se lo recibía como parte de la etnia o de la comunidad. Y eso no existía acá en América, de decir, yo no te acepto porque vos sos otro color o de otra lengua, con otra lengua. No, se lo integraba al seno de la comunidad. Bueno, eso no va porque ya me lo quedo clarísimo. Yo entiendo también que son muy respetuosos porque sé que hay lamentablemente acciones de público conocimiento donde todavía se lo sigue destratando. Aunque en ese destrato también estamos todos, porque decir que hay que rezar para que se vaya el coronavirus, así como en su tiempo la iglesia rezó para que se vayan los charrúas, y decir que la República de Entre Ríos se tenía que formar a pesar de la libertad que sentían los pueblos originarios, por eso había que destruirlo. Yo creo que, bueno, de ahí en más tenemos muchísimo cosa de ir, como dijo Marina Crespo en una entrevista de Serafro, ¿no?, que ir con una patada en el pecho, ¿no? Y yo creo que muchas veces se sale con esas ganas. Y a veces ustedes son muy respetuosos porque sabiendo de esas situaciones hacen un lado como para poder seguir construyendo. Y lo tengo que decir porque conozco su lucha, porque es evidente y a veces es lamentable escuchar eso. Así que bueno, en esto lo que quería más o menos llevarlos para otro lado, en el sentido de que también el otro es cultura, ¿no? El español también es cultura, el europeo también es cultura, los otros continentes también es cultura, y nosotros que como argentinos tenemos muchas raíces para poner en valor todas estas cosas que tengan que ver con los pueblos originarios. ¿Cómo cuesta, no? Parece que nos cuesta mucho. Inclusive Fabricio, te comento, sí, por ahí nosotros no nos llama mucho la atención cuando nos invitan de diferentes escuelas, ¿no es cierto?, para hablar específicamente del 12 de octubre, ¿no? Porque nos muestran como si acá viene el museo a la escuela, ¿no? Es decir, los bichitos raros vienen a mostrarse, los indios que están acá, vamos a aplaudir, digamos. Entonces a mí me cuesta un montón ir a la escuela cuando son en estos términos, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar con las maestras, con los profesores, y después recién con los chicos para poder tener otra perspectiva del tema, ¿no? Es decir, otra mirada. Si no, queda como si van los bichitos raros del museo a mostrarse a un público que son un público de los chicos de quinto o de segundo año de la escuela secundaria. A mí me gustaría rescatar esto un poco que trae Fabricio del respeto que nosotros tenemos hacia lo que dicen los demás, ¿no?
creo que es respeto y es amorosidad y es reconocer a nuestros antepasados la sabiduría que nos dejaron y enfocarnos en aquellas cosas que sabemos que hacen bien y desviarnos un poco de aquellas cosas que nos quitan energía, aunque no las ignoramos, ¿no? Entonces yo, de parte de estas personas que han salido públicamente a hablar, creo que hay mucha ignorancia de todo el proceso que venimos haciendo, y no los culpo porque el eurocentrismo es eso, es convencer al otro de que no existimos. Con respecto a los museos, yo rescato mucho lo que han podido resguardar de todo lo nuestro, pero todavía falta mucho camino por recorrer, y está bueno llevar a esta reflexión. Y sabemos que muchas veces no nos incluyen en algunas actividades, en algunas cosas, porque nosotros lo que hacemos es reivindicar derechos. Entonces, donde hay un espacio sagrado que hay que levantar, que hay que traerlo para ver de qué se trata o datar y demás, lo único que pedimos nosotros es que nos tengan en cuenta para que eso sea sacado de manera sagrada. Eso no lo hemos conseguido todavía en Entre Ríos. No lo hemos podido hacer y muchos, y a través de la red que quiero reivindicar ese espacio, mucha gente está sabiendo nuestra existencia y nos está demandando algunas pequeñas cosas que son grandes cosas. Y en eso también los ubico a ustedes ahí en Concordia, ¿no? Que han sabido invitarnos, insistir, reivindicarnos juntos, y eso es muy valioso. Y respecto a lo que ustedes traían, de cómo siempre hemos sido muy inclusivos con la cultura que sea, es porque reconocemos al otro como un hijo de la madre tierra, y aun perverso como fue, es nuestro hermano, no hay nada que hacer. Suena a evangelismo, pero no lo es. No, por supuesto no. La madre tierra nos tiene a todos por igual, y lamentablemente, bueno, no lo entendieron. Y quiero traer algo que a mí me gusta mucho traer, y que es el primer lenguaraz de la cultura europea, y charrúa, ha sido justamente, y si ustedes van y revisan la historia de cuando llegan al Salto Grande y se encuentran con el Salto Grande, que no pueden avanzar, avanzar, se tienen que bajar. Entonces se bajan y bueno, y se sabe que es la historia nefasta de que nosotros los charrúas pudimos con los europeos que llegaban. Pero dejamos a uno vivo. ¿Quién era? Era Francisco. Francisco fue el primer lenguaraz. ¿Por qué no lo matan a Francisco? Porque Francisco no venía a matarnos. Francisco era el cocinero del barco. Y convivió muchísimos años con varias comunidades, desde Concordia al Uruguay, con varias comunidades. Pasado, no sé, creo que más de una década, lo encuentran a Francisco en el puerto de Buenos Aires y le preguntan, ¿pero cómo, vos estás vivo? Y él dice, sí, no solo que estoy vivo, sino que he aprendido a hablar la lengua de los charrúas. ¿Y por qué está vivo? Porque yo era el cocinero, yo no los vine a matar. Y lo dejamos vivo. Y entonces, a partir de ahí, y te podemos contar algunos otros casos, ¿no? Así, con Sergio, de europeos que han vivido en nuestras comunidades y que nadie los ha matado porque no venían a matarnos. Entonces, ¿por qué lo vamos a matar? Pudiendo hacerlo, digamos, y no lo hicimos. Entonces, ahí también responde un poco de que nosotros siempre fuimos un pueblo que ha integrado y no que ha espantado a los demás. Ahora, siempre estuvimos abiertos para que todos puedan pertenecer a nuestro pueblo si quieren. Pero bueno, hay que ver después si ese es el camino que elige esa persona, ¿no? De hecho, tenemos casos en nuestras comunidades y en la comunidad de Concordia de que han venido hermanos y han transitado con nosotros un tiempo y después han dicho, no, este no es mi espacio, me voy, y está todo bien. Pero si hay algo que a mí me gustaría traer en este momento, en estos territorios, es que estamos vivos. Que estamos vivos y no hemos perdido la amorosidad, no hemos perdido la vida comunitaria que intentamos hacer,
que ya no puede ser como antes, pero no es responsabilidad nuestra, y que lo vamos a seguir intentando con todos aquellos, como dijo Sergio hoy, que reivindiquen nuestra vida con los demás seres de la naturaleza como naturaleza que somos, ¿no? Y bueno, y agradecer mucho siempre por los espacios que nos brindan y nos ofrecen, y sentimos que caminamos juntos, digamos, ¿no? Especialmente con ustedes, que sabemos que hemos participado en varias oportunidades, Sí. hemos podido convivir con muchas cosas, y entonces eso a mí me parece valioso, que poder compartir esto que desde hace 500 años lo tendremos que haber compartido, y se está dando al fin. Siempre me gusta cuando a veces salen estas charlas, ¿no? Que en estos encuentros, que vos siempre nos hablás y nos decís con mucha sabiduría que no estamos descubriendo nada nuevo cuando vamos a la bibliografía o tratar de volver a rescatar estas cuestiones que son naturales, como bien lo decían los dos. Y siempre decís que eso ya estaba en nosotros, que simplemente es sacarlo afuera, ¿no? Ya estaba en nosotros. Así que bueno, con esta frase, Jalaná Inbaíate, que no sé si Sergio quiere traducirlo, no sé si lo pronuncié bien, pero Jalaná es la primera palabra que me enseñó Gladys en un seminario allá en Paraná. Y bueno, y me encantó. Y bueno, tal vez preguntarles como reflexión final, ¿en dónde está esta suerte de secreto como para seguir adelante? ¿Cuál es? ¿Qué mensaje podemos dejar a la comunidad? ¿De dónde radica esta cuestión de salir adelante? Yo creo que lo dijeron en toda la charla, que tiene que ver con la comunidad, con pensar en el otro, de salir juntos. Así que bueno, quiero escucharlos en esa reflexión, ese mensaje, para ir cerrando. Me parece pertinente que sea yo el primero que hable y cierre Gladys, por esa paz que puede transmitir Gladys. Bueno, mi mensaje, ¿no es cierto? Yo pienso, ¿no?, que mientras íbamos hablando, ¿para qué sirve ser hoy, o reivindicarse indígena y charrúa, ¿no? Hace un par de días estuve hablando con mi señora, ¿no? Es decir, vale la pena con lo que está pasando en el mundo, vale la pena con el avance del neoliberalismo, y vale la pena con lo que es este mundo hoy en día, que nos quiere cada vez más idénticos, ¿no? Es decir, consumir lo mismo, pensar lo mismo, más vigilado por las empresas y demás. Vale la pena cuando muchos consideran que ya está todo perdido. Me acordé de una frasecita que dice por ahí, ¿no es cierto? Mientras mantenga vivo un indígena, un integrante de un pueblo originario, todavía va a haber tiempo para seguir luchando y para decir aquí estamos. Entonces, la comunidad de Concordia, por más que a veces parezca que no está presente, no está viva, todavía seguimos andando y todavía podemos decir nuestras cosas. Este es el valor que queremos transmitir. Todavía podemos decir. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Sergio. Sí, Gladys. Jalaná, inchalá. Jalaná. Bueno, Inambí ATI quiere decir como estamos vivos, ¿no? Estamos acá hoy, en el presente, como decías, y es eso, ¿no? El presente, el día a día. Justamente estos días estuvimos hablando en una de las otras conversas, así por el 12 de octubre, que para nosotros no existe el pasado, el presente y el futuro en ese concepto, sino que existe un eterno presente. Ese eterno presente son nuestros ancestros en cada uno de nosotros, y pensaba, somos 4 acá, ¿no? Y vale la alegría, claro que vale la alegría, si estamos vivos, en Ambiateí estamos vivos, vale la alegría, estamos vivos, y hay muchos otros seres vivos de quienes podemos aprender, de quienes podemos observar, como los pájaros, los peces, las plantas cumpliendo su ciclo o adaptándose a las nuevas formas que presenta la Tierra hoy de vida y de ciclos. Y honrar profundamente a los principales 4 abuelos, honrar la tierra
que es la que nos da el fruto y el alimento cotidiano, honrar para cuidarla, para que nos merezcamos el saber de cuidarla, porque la estamos descuidando extremadamente y nos está dando un poco más de oportunidades. Honrar el aire, honrar el viento, honrar el sol y el fuego, ese fuego que lo están usando para arrasar con la vida, acá en Entre Ríos y en tantos otros lugares. Honrarlo profundamente, dialogar con él, empezar a dialogar con esos 4 abuelos y honrar profundamente el agua, que nos hemos olvidado de dialogar con el agua porque pensamos que no se puede dialogar si el otro no habla en la misma lengua o con los mismos símbolos o con los mismos sonidos que hablamos nosotros. Hay que dialogar con los 4 abuelos, hay que dialogar con la tierra, aunque nos digan que estamos locos, como cuando vos decís voy a salir a pasear con la huipala, no importa, porque estos locos somos los que hemos podido preservar la vida en el planeta. No es la fumigación, no es el destrozo, no es la quema, somos estos locos, como se puede decir, que honramos la vida dialogando con los 4 abuelos, con el agua, con el aire, con el fuego, y ahí vamos a poder retomar aquello que nos han dejado así como en un tiempo, en un espacio dormido. Retomemos eso, porque es válido, porque existe. Retomemos el diálogo con esas piezas que están en los museos que para el general de la gente no tiene vida. Una pieza de un museo, una piedra que está grabada, labrada, estuvo en la mano de nuestros abuelos. Y ahí está un mensaje. Y las piedras no están muertas, las piedras están vivas. Los cuerpos que están en los museos destrozados, desperdiciados, hay vida ahí. Hay un espíritu que ese cuerpo perteneció y que tiene mensajes para nosotros. Yo siempre digo, cuando paso por un museo, honro a los abuelos que están ahí adentro, porque está la vida de ellos ahí, ellos están revelando. Así que un poco eso, ¿no? Un poco eso. Monte, chala.